Forjado a Hierro. Tu podcast de actualidad y temas mundanos, con Gonzalo de Foy. Muy bienvenidos al primer capítulo de Forjado a Hierro. Mi nombre es Gonzalo de Foy y quiero agradecerte por darle a clic a este podcast sin saber lo que te ibas a encontrar. Mi profesión normalmente no tiene nada que ver con la radio ni con los podcasts, pero siempre ha sido un sueño de pequeño y voy a intentar hacerlo realidad a la vez que tengo mi trabajo. Quizá algún día hablemos de mi trabajo y a lo que me dedico, y también del nombre de Forjado a Hierro. ¿Por qué se llama Forjado a Hierro y tiene la carátula, o bueno, el símbolo de la isla del Hierro, la isla del Meridiano, una de las más pequeñas de las Islas Canarias, que te animo a visitar y a buscar, por lo menos en Google, dónde está para que te puedas enamorar y visitarla algún día. Hoy vamos a hablar de racismo. Algo muy conocido para todos. Es un concepto que nos suena, al menos. Pero muchas veces es uno de esos conceptos que con el tiempo y con la influencia de muchos factores externos se nos puede ir confundiendo con otros términos como pueden ser la xenofobia y demás. Hoy vamos a tratar la diferencia entre el racismo y la xenofobia, qué es el racismo, algunos ejemplos para poder situarnos y también vamos a dar algunas referencias. Así que sin más, bienvenido a Forjado a Hierro. I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent, and in the world, which will not allow that any should be denied their freedom for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Qué tema tan interesante el del racismo. Para mí uno de mis temas favoritos. La verdad es que además de ser un tema de actualidad, y es una frase que podríamos haber dicho hace 20 años, hace 40, hace 70, 80 o 100, siempre ha sido un tema de actualidad. Lamentablemente hay que decirlo. Es un tema que no solo es repetitivo, pero es una de esas grandes incógnitas. ¿Por qué con tanto material, por qué con tanto archivo como tenemos hoy en día sigue ocurriendo el racismo? Esa es una de las grandes incógnitas probablemente y uno de los grandes problemas que tengamos que resolver en este siglo, entre tantos que tenemos, ¿no? El racismo está definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como una exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros u otros con los que convive. Dicho esto, muchas veces podemos ver que sí, que el racismo motiva la discriminación, motiva la persecución, incluso a veces motiva al exterminio de otros grupos étnicos. Es importante remarcar la parte de la definición que habla de grupo étnico, porque etimológicamente la palabra racismo viene de raza, y a su vez raza es la pertenencia o el compartimiento en común de un ancestro, ¿no? Hay definiciones que le atribuyen también la referencia a la palabra ras del árabe o rosh del hebreo, que significa el origen, el principio. Entonces es importante hacer remarcar esa parte porque sí es algo que ocurre entre grupos étnicos normalmente, ¿vale?
sí que es un poco difícil, porque hoy es como que tenemos casos de racismo muy difuminados, tenemos gente que es muy ambigua a la hora de pensar, incluso nos encontramos con personas que muchas veces, yo en mi caso soy argentino, o sea, nací en Argentina, pero me crié toda la vida en España. Y es curioso porque muchas veces me dicen algo que es racista o xenófobo, depende de cómo, de las connotaciones que tenga, y me miran y me dicen, no, pero contigo todo bien, ¿no? Entonces es curioso cómo con algunos bien y con otros no. Entonces, a mí, la verdad, sinceramente, a veces me incomoda un poco, pero creo que uno de los puntos a tratar hoy es quién es la víctima y, de todo esto, ¿no? En realidad, ¿quién es la víctima? Para introducir el tema, me gustaría mencionar algunos ejemplos de racismo. Así vamos entrando ¿no? em, en este tema. Por ejemplo, los negros no podían subirse a un autobús en Estados Unidos y sentarse en cualquier asiento. Había asientos asignados entre ellos en la parte asignados para ellos en la parte trasera de los autobuses. Y hubo un caso muy famoso que fue el caso de Rosa Parks. Seguramente a muchos les suene. En 1955, Rosa Parks era una costurera, decidió subirse al autobús y no ceder el asiento. Y no cedía el asiento. Entonces, tras su negativa de ceder el asiento, se fue detenida. Este hecho tan famoso, muchas veces te podrías preguntar, ¿no? Ahora mismo te podría estar preguntando cómo puede ser que este hecho sea tan nombrado, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que este hecho se volvió como el principio, o no solo el principio, sino un hecho que marcó a todo el mundo y que todo el mundo empatizó con Rosa Parks de tal manera que las personas de raza negra decidieron hacer una huelga silenciosa y no violenta en Montgomery para no utilizar el autobús. ¿Qué ocurre? Aquí me voy a ir un poco del tema, pero lo curioso de esto es que las personas de raza negra eran quienes utilizaban los autobuses porque no tenían los medios suficientes para tener coches y demás. ¿Por qué? Porque tenían trabajos muy mal pagados. Incluso se sabe que en esa época, a mediados del siglo XX, el esclavismo estaba disfrazado con muy bajos sueldos. Entonces eran quienes utilizaban mayormente los autobuses. Se pusieron en huelga y luego se dieron cuenta de que, si se ponen en huelga y no utilizan los autobuses, la verdad es que no ganamos, dijeron los blancos supremacistas de la época. Y decidieron tomar cartas en el asunto y les permitieron sentarse en cualquier sitio del autobús. Este ejemplo, que bueno, habla también del movimiento de los derechos por los derechos civiles, que duró de 1954 al 68, con Martin Luther King a la cabeza y bueno, había como varias corrientes, todo hay que decirlo. También estaba Malcolm X por otro lado. Muchas veces nos preguntamos cuál es la diferencia, ¿no?, entre Luther King y Malcolm X. Creo que es la violencia, es la única diferencia que hay. Bueno, la única vamos, y bastante grande. Luther King creía bueno, en la desobediencia civil. Se basaba también en Gandhi, que fue un precursor de la desobediencia civil, que a su vez Gandhi se basaba en Henry David Thoreau, que fue un autor americano que, bueno, fue quien introdujo el término de la desobediencia civil, que quizá algún día hablaremos de la desobediencia civil, ¿por qué no? Otro ejemplo que vamos a dar sobre racismo, e incluso un poco más marcado, fue el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en el año 1994. Desde el 7 de abril al 15 de julio de 1994, se produjo un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno Hutu, o bueno, sí, el gobierno Hutu, que era otra tribu, donde, bueno, la verdad es que se exterminaban de una forma muy atroz para el año que era y demás, fue algo devastador. Lo curioso
es que Ruanda, después de conseguir su independencia, los de la tribu Hutu, Ruanda tiene muchísimas tribus, decidieron, bueno, tomar la justicia por su mano y hacer, bueno, un exterminio de la tribu Tutsi. Murieron en torno a 1 millón de personas en esta masacre. Una de las referencias que pueden mirar, si les interesa el tema, es, bueno, hay una miniserie en Netflix que se llama ¿Dónde se esconden los más buscados? Y hablan de Felician Kabuga, que fue, bueno, como el Hitler de este genocidio. Estos casos que acabo de describir me traen a la mente una pregunta, ¿no? ¿Es el racismo algo natural? ¿Es el racismo algo que nos viene dado dependiendo de dónde nacemos? Si me lo permiten, y me encantaría poder escuchar o leer sus comentarios al respecto, en ambos casos, si los analizamos detenidamente, la respuesta es no. Para mí lo que genera el racismo es la política en sí. Bueno, no solo la política, sino el interés de una raza o el interés de un grupo racial determinado contra otro. Creo que no deberíamos tenernos miedo los unos a los otros. Creo que no deberíamos ver incluso otras etnias como inferiores. Todos hemos venido a este mundo con un propósito, todos tenemos nuestros ancestros. A medida que pasan los años nos vamos mezclando cada vez más unos con otros. Y me parece totalmente llamativo, ¿no? Que hay personas que creen de verdad que en la superioridad, en la supremacía de algunas razas, que puede ser el ejemplo de los nazis, el ejemplo de los colonizadores allá por el 1400, donde también segregaron a la población indígena de los lugares a donde iban y los nombraban y bueno, y esos tenían sus funciones, pero siempre eran inferiores. Y eso es algo curioso, ¿no? También debo introducir en este episodio el término de presentismo. Es un concepto donde juzgamos el pasado con los ojos del presente. Muchas veces cometemos ese error. Muchas veces miramos lo que pasó en el pasado y decimos, ¿cómo podía ser de esta forma, no? Qué locura lo que hacían, qué locura cómo pensaban. Claro, lo que pasa es que han pasado 200 años o 300 años y nosotros también hemos evolucionado de una forma, gracias a Dios, por así decirlo, o gracias a los ejemplos, a la cantidad de ejemplos que tenemos, y juzgamos un poco con dureza lo que ocurría en el pasado. Dicho esto, el racismo no es natural, por supuesto, pero sí muchas veces la política genera racismo. La política o las políticas que se llevan a cabo en algunos países o los intereses de algunos países pueden generar un racismo que se ve reflejado en el día a día de sus gentes. Y tenemos innumerables ejemplos de esto. Hay una referencia, voy a dar dos referencias más con respecto al movimiento de los derechos civiles, y es Criados y Señoras, una película que es fantástica para ver en familia y para aprender todos juntos un poco qué es lo que ocurre cuando pertenezco a una etnia o a un grupo racial, pero veo que los del otro grupo que mi grupo nombra como inferiores no lo son. Incluso me crían y me dan mucho cariño y me hacen bien, ¿no? Referencia interesante. La gran mayoría de los niños que nacieron en esa época, 1950, 40 y largos, ¿vale? Eran criados por las criadas que eran de raza negra. Y los padres normalmente dejaban la crianza para que, bueno, no se hacían cargo de la crianza directamente. Entonces, esos niños crecían con el amor de esas mujeres que luego se iban a sus casas a cuidar a sus hijos. Y claro, crecieron en una ambigüedad. Y eso probablemente es lo que ayudó a que se cambiaran muchísimas cosas.
Dicho esto, vamos a pasar al concepto de la xenofobia, al concepto